Vale, bueno, pues muy buenas noches a todos, buenos días aquí desde Madrid. Muchas gracias por estar ahí un día más con nosotros en la formación. Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que muchos traders al principio tenemos una gran duda. Vale, sabemos cómo poner stop loss, ¿vale? Es decir, por ejemplo, mis chicos de la formación saben poner muy bien el stop loss, pero ¿dónde poner un take profit? Es decir, ¿dónde parar esa operación, ¿vale? Esa operación y no equivocarme directamente en el resultado. Vale, pues vamos a mirar unos métodos, ¿vale? Para poder establecer, por ejemplo, un take profit. Vale, bueno, primero vamos a empezar con el gráfico del DAX alemán. Este es el gráfico del DAX alemán en velas semanales, es decir, cada barrita que vemos aquí significa una semana. Entonces, una forma muy bonita, ¿vale? Aquí, por ejemplo, lo que podemos ver que hay una estructura hecha, ¿vale? Pero como veis, por ejemplo, podéis ver aquí un pequeño hombro, una cabeza y otro hombro, ¿vale? Es una estructura hombro, cabeza, hombro. Y aquí tenemos dibujada lo que es la neckline, es decir, la zona donde realmente el precio es donde se apoya, ¿vale? Y una vez rota esa línea, ¿vale? Es un posible movimiento bajista con alta probabilidad, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, cómo podemos calcular en esta operativa, ¿vale? En esta operativa, voy a quitar esto para que no os distraiga. En esta operativa, ¿cómo poder calcular hasta dónde? Porque, vale, muy bien, aquí sabemos que la rotura de la neckline tenemos que establecer una operación bajista, ¿vale? Eso ya sí que lo sabemos, en esta zona de aquí. Pero, ¿dónde? ¿Dónde ponemos? Imaginaros que esto no existiera. ¿Dónde, por ejemplo, pondríamos realmente el take profit? Vale, pues en los hombros, cabeza, hombros se calcula de la siguiente forma. Por ejemplo, la distancia que hay desde el punto más alto de la cabeza hasta la neckline. Por ejemplo, calculamos esta distancia y lo que tenemos que hacer es automáticamente ponerla de la misma forma hacia abajo. ¿Vale? Lo que hace lo más sencillo posible, para no hablar mucho de tecnicismo ni nada, porque hay mucha gente que la primera vez que se puede a lo mejor encontrar con algo parecido a esto, con terminología, y lo que quiero es que realmente sea sencillo. ¿Vale? Para que vosotros volváis os lo vuelvo a explicar. Desde la cabeza, vamos a hacerlo aquí que se vea un poquito mejor. ¿Vale? Veis que aproximadamente son 1500 puntos. Pues tenemos que calcular lo mismo hacia la parte inferior. Es decir, si estamos aquí aproximadamente en el 11.900, tenemos que ir bajando hasta el 10.400 aproximadamente, ¿vale? Por aquí, y aquí es donde tendríamos nuestro take profit, ¿vale? Es decir, en esta operativa, una vez visto la estructura hombro, cabeza, hombro, aquí hubiéramos entrado, sabíamos que si trabajamos buscando un take profit en base a la estructura hombro, cabeza, hombro, tenemos que calcular la parte superior de la cabeza hasta la neckline y bajarla hacia el inferior. Como habéis visto, ¿vale? Como habéis visto, esta zona también era antiguamente una zona donde el precio tenía un techo, ¿vale? ¿Qué es lo que hizo el precio? Bajó hasta esta misma zona y una vez llegada a esa zona es donde realmente ha parado, ¿vale? Puede ser que aquí vuelva otra vez a subir hasta la misma zona de la neckline y volver a caer, pero para que vosotros veáis la estructura, creo que es bastante sencilla y por eso he elegido este gráfico de semana para que lo podáis ver. Esto mismo puede pasar en un gráfico de 5 minutos, de 1 hora, de 4 horas, es decir, da igual, pero yo quería verlo aquí porque se veía bastante claro, ¿vale? Lo que era la estructura y cómo se podía establecer, ¿vale? Pues esta es una de las formas para poder calcular el take profit en base al hombro, cabeza, hombro, ¿vale? ¿Qué otra estructura podemos tener? Fibonacci.
¿Vale? Voy a quitar todo esto. Cerramos, ¿vale? Y también puede ser a través de Fibonacci. Muchos me preguntan, ¿vale?, cómo se traza realmente Fibonacci. Así aprovecharemos también la formación y lo explicaremos. Por ejemplo, si queremos calcular desde el punto máximo hasta el punto mínimo, pues tenemos la opción de calcularlo de esta forma, ¿de acuerdo? Pero también tenemos la opción de calcularlo de esta otra. En vez de desde los máximos hasta los mínimos, desde los mínimos hasta los máximos. ¿Vale? Lo habéis visto, ¿no? ¿Qué diferencias realmente hay? Espera, que lo voy a poner mejor para que lo veáis. Disculpad. Vale, ¿qué diferencia hay si hacemos desde máximos a mínimos o de mínimos a máximos? Pues que realmente podemos ver proyecciones por arriba, si pensamos que va a haber un retroceso de la parte de arriba, o podemos ver proyecciones bajistas si creemos que va a haber un movimiento bajista. Es decir, si pensamos que el precio va a caer, va a tocar y va a volver a bajar para abajo, vemos puntos de take profit que podríamos tener en la parte inferior, y si creemos que es un movimiento que realmente va a tener una proyección alcista, tendríamos que ver esto. Normalmente, cuando es un movimiento de máximos a mínimos, no buscamos una proyección alcista, buscamos una proyección bajista. Por ese motivo, en este punto tendríamos que ponerlo a la inversa. ¿Vale? Vale, entonces una vez ya que tenemos trazado Fibonacci, podemos ver el resultado de la siguiente forma. Fibonacci, siempre que calculáis, da igual que lo tengáis de esta forma o de la otra, siempre tenemos que buscar el 38 y tenemos que buscar el 50. Son dos puntos que realmente son bastante importantes, ¿vale?, en el mercado. Y lo que pasa es que si lo tracéis de esta forma, el 38 va a ser vuestro 61, el 50 sí que va a ser el mismo, y el 38 que sale aquí será vuestro 61 realmente, ¿vale? Entonces, calculando un movimiento bajista, cuando nosotros ya hemos llegado al take profit de la siguiente operación y pensamos que puede haber un pequeño rebote, tenemos que ver hasta dónde puede llegar ese pequeño rebote. Ese pequeño rebote siempre, da igual que sea en el DAX alemán, que en el Eurostock, en el dólar, vamos a buscar el primer take profit en el 31,8, digo en el 38, perdona, y el segundo take profit en el 50. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que después del primer movimiento siempre había un pequeño movimiento correctivo de pullback, ¿vale? Así que el precio siempre va a buscar la primera resistencia, y en el caso de perforarlo podría ir a buscar una segunda resistencia, ¿vale? Cosa que tenemos aquí, por ejemplo, en este movimiento, en nuestro take profit tendríamos que haber tenido en el 61, ¿vale?, que sería nuestro 38, y, ¿vale?, muy importante, si queréis tener un segundo take profit hasta llegar al 50%, lo que tenéis que hacer es tenerlo en vuestra cabeza, no tenerlo físicamente. Es decir, cuando aplicamos la operativa, no tener puesto el take profit. Para cuando llegara aquí, ¿vale?, y el precio hiciera una subida, llegara, atravesara un poquito, lo que sí que teníamos que convertir ya esto es en un stop loss, que sería nuestro take profit. Por si el precio vuelve otra vez para abajo, pero no llega a tocar, que aquí nos saque, ¿vale?, en el 38. Si el precio anda un poco por aquí y toca el 50, genial. Aquí ya sí que tendríamos que cerrar la operativa, ¿vale? Es una forma que también se puede trabajar en lo que es el retroceso de Fibonacci. Es muy bueno, sobre todo porque es muy sencillito, ¿vale? Y igual, vale para cualquier tipo de gráfico, ¿de acuerdo? Otra forma, por ejemplo, tengo este gráfico aquí del dólar canadiense. Es un gráfico en una hora, ¿vale?
Porque Salvador, por ejemplo, me ha preguntado que cómo sabía para hacer una temporalidad, es decir, da igual, ¿vale? Para trabajar una temporalidad, para establecer un take profit, da igual establecerlo con H1 que con un gráfico diario, que con un gráfico de 5 minutos. Yo quiero enseñaros los más sencillitos para que vosotros lo podáis ver. Aquí, por ejemplo, tenemos también una estructura de dos máximos al mismo nivel, ¿vale? Como podéis ver aquí, ¿vale? Tenemos dos máximos al mismo nivel prácticamente. Pues lo que podemos hacer aquí es buscar su soporte, que en este caso sería más o menos en esta zona, ¿vale? Donde el precio ha apoyado, ha caído, ha apoyado y ha vuelto a caer, ¿vale? Y podemos calcular aproximadamente la distancia de estos máximos, igual que hemos hecho en la cabeza, y proyectarla, ¿vale? A la parte inferior. ¿Vale? Aquí vemos que, por ejemplo, tenía 80 pips, ¿vale? Pues también hacemos una proyección de 80 pips hacia la parte inferior, ¿vale? Más o menos por esta zona, ¿vale? Así que es una posible zona de proyección del hombro, cabeza, digo, de los máximos, bueno, aproximadamente por aquí en esta zona, ¿qué sería? Ahora mismo, por ejemplo, en este gráfico, quería dejarlo aquí para que vierais que después de la caída de la perforación no ha llegado a tocar el objetivo. Está otra vez en la zona de inicio, ¿vale? Pero con una pequeña proyección bajista para buscar la zona, ¿vale? Dependiendo cómo usáis, si sois un day trader o un swing trader, dejaréis el precio más, dejaréis el precio menos, o aquí también, por ejemplo, una buena estrategia es que cuando ya tengáis delimitados vuestro punto de inicio y vuestro punto de salida, calcular un 50% de esta distancia, ¿vale? Vamos a suponer que fuera esta, ¿vale? Vamos a poner que fuera, vamos a hacer un poquito más para que sea aproximadamente los 800, los 80 pips, ¿vale? Calcular el 50% de este movimiento, es decir, en la zona del 1,3318, vale, una vez que es el 50%, aquí lo que haríamos es proteger la operativa, ¿vale? Entramos en esta operación, cae, y en el momento que ya ha pasado esta zona, aquí pondríamos nuestra protección, que en el caso, por ejemplo, aquí tenemos el trade profit, que en el caso de que se diera la vuelta y se cerrara, ya por lo menos nos garantizamos un 50% del movimiento que teníamos planificado, ¿vale? Es una forma también de ser un poquito más conservador y poderlo hacer, ¿vale? Así que calculamos, si tenemos un doble techo o un doble suelo, si esta estructura fuera inferior igual, ¿vale? Haríamos la misma operativa, ¿vale? Pues he puesto esta aquí un poquito más grande para que podáis verlo. Calculamos aproximadamente desde los máximos hasta el punto de inicio, lo proyectamos inferiormente y establecemos un 50% de que en el caso de que nos llegara, como en este caso ha pasado, por lo menos nos eche fuera. ¿Vale? Vale, otro movimiento también que podemos hacer, ¿vale? Que es cuando ya estéis haciendo la operativa, ¿vale? Cuando estéis haciendo la operativa y tenéis, si no queréis poner un movimiento aquí de un stop loss, ¿vale? Podéis hacerlo a través de un trailing stop, ¿vale? El trailing stop, cuando tenéis una operación abierta, ¿vale? Con el botón derecho en la computadora, pone trailing stop y ahí establecéis los pips que queréis. ¿Qué significa? El trailing stop lo que van a hacer, no quiero meterme mucho porque como es un tema que también trabajamos mucho cuando trabajamos stops, lo que va a hacer es que el stop loss se va a ir moviendo en base al movimiento, es decir, si aquí ponemos 40 pips, cuando arranque la operativa y haya transcurrido 40 pips, el precio se va a ir moviendo, ¿vale? Se va a ir moviendo en base a lo que hayamos puesto. De tal forma que este stop va a ser como un stop dinámico que se va a ir moviendo a este estilo, hasta que realmente toque y nos eche fuera, ¿vale? Así que eso también podéis trabajar el trailing stop. Y luego también, por ejemplo, cuando trabajé con una estructura, ya sea esta, por ejemplo, vamos a eliminar todo. Queréis trabajar y no sabéis realmente dónde puede haber un cambio de tendencia,
¿vale? Un cambio de tendencia, o aquí, por ejemplo, que puede ser donde se va a debilitar el movimiento, podéis trabajar también con volumen y con el MAC. ¿Vale? Es decir, ¿dónde podemos ver? Imaginamos que no tenemos esto. ¿Vale? Imaginamos que no tenemos esto, no hemos calculado nada, el gráfico totalmente limpio, hemos entrado en operativa que encima nos ha dado una buena operación bajista, que el MAC estaba por debajo de cero, y vemos que en estos puntos, cuando ya el precio está cayendo en esta zona, que nos está incrementando más el volumen, de nuevo, y nos está dejando movimientos que nos está indicando que puede haber un cambio de tendencia. Esto es una vela de cambio de tendencia bastante clara, ¿vale? Que encima coincide con la parte de resistencia que hubo anteriormente, que se convirtió en un suelo. Vemos que el MAC intenta cambiar de negativo a positivo y con un incremento. De esa forma también podemos ver que realmente se nos puede parar ese movimiento y podemos cerrarnos en take profit en esta zona, ¿vale? Si eso mismo calculamos en otro gráfico, por ejemplo, como este, ¿vale? Haríamos lo mismo, insertábamos la parte de volumen, insertamos el MAC y podemos buscar lo mismo después de la caída, ¿vale? Ver en qué puntos realmente puede ser que esté parándose el precio y que nos dé un movimiento contrario. Por ejemplo, vemos que aquí el precio cuando ha caído, ¿vale?, rebotó, volvió otra vez a la misma zona, volvió a caer, pero el MAC ya está teniendo un movimiento un poquito más claro hacia un movimiento alcista, mínimos en el mismo nivel. Aquí cerraríamos la operativa, ¿vale? Si no nos ha tocado el take profit, podemos cerrar la operativa perfectamente aquí, ¿de acuerdo? Es una forma que tenemos para poder ver, ¿vale? De la misma forma, por ejemplo, podemos calcular, aunque no es muy claro, ¿vale? Pero creo que lo vais a poder ver aquí en estos mínimos al mismo nivel, con un MAC en proyección alcista, ¿vale? Tenemos una oportunidad, y cuando realmente dejamos de operar esta oportunidad, cuando vemos que hay algo en el MAC que nos dice que no tiene pues esa fortaleza, ¿vale? El MAC aquí empieza a debilitarse, pues en esta zona de aquí deberíamos de poner nuestro take profit, ¿vale? Y cerrar la operativa. Esa es la forma más sencilla de poder establecer los stop loss en base a Fibonacci, a hombro, cabeza, a hombro, a unos máximos o mínimos al mismo nivel, con el trailing y con el MAC y con el volumen, ¿vale? Voy a ir respondiendo a las preguntas que me habéis hecho en el chat, ¿vale? Que con esto damos por finalizada la formación, ¿vale? Así que si tenéis alguna rápida, pues ponérmelas por aquí para que os pueda leer y os pueda ayudar. Vale, sí, de todas formas, todo esto que estamos hablando, ¿vale? La gente que no estéis en la formación, tenemos una formación específica que hablamos muchísimo más de todo esto. Es decir, tenemos seminarios todas las semanas, ¿vale? Aproximadamente tenemos mínimo 2 seminarios a la semana. Y explicamos todo lo que hemos explicado aquí, pero con más cantidad de información. Es decir, hablamos mucho más de los puntos de entrada, hablamos mucho más de los puntos de retroceso, hablamos muchísimo más de cómo establecer un stop, hablamos de estrategias, os explicamos posibles movimientos del mercado en base a manos fuertes. Es decir, tenemos toda la información, os damos toda la formación que necesitáis, ¿vale? Ahora en el canal gratuito os vamos a poner un enlace para que os podáis unir si queréis, ¿vale? Así que bueno, pues acaso a alguno os interesa, ahora os dejaremos la información. Bueno, voy a ir contestando. Bueno, y Salvador me preguntó eso, que cómo sabes a qué temporalizar hacer el análisis. Si nos referimos a un análisis, por ejemplo, para establecer un take profit, yo lo he puesto por el más claro para que veáis, pero vosotros luego realmente ese mismo análisis tendréis que hacerlo en base a vuestra operativa. ¿Por qué digo que en base a vuestra operativa? No es lo mismo una persona que trabaje un swing trading que una persona que trabaje un day trading o una persona que trabaje un scalping. En la que más a gusto estéis. Si no tenéis tiempo para estar en las pantallas, lo mejor es un swing trading, es decir, en gráficos de 4 horas en adelante, 4 horas un día, tranquilamente, ¿vale? Vale. Bueno, Daniel me ha preguntado una cosa de las señales y bueno, esto Daniel, he contestado por
por antes por Telegram, ¿vale? Como es una cosa de señales, no de formación, no lo voy a responder por aquí. Vale, me pregunta Jonathan que si puede meter ese trader en el SCAT. Aquí nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es explicar realmente la operativa. Luego ya vosotros podéis ver qué probabilidad, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, en este gráfico que te he dicho, hay una alta probabilidad que se pueda cumplir. ¿Por qué? Porque tiene una zona donde realmente anteriormente ha sido una zona que ha parado, ¿vale? Pero eso ya tenéis que literalmente establecerlo vosotros en base a los conocimientos. Si tenéis una probabilidad estadística que eso pueda ir en la dirección correcta, pero también lo que tenéis que hacer en este movimiento, poder calcular dónde podéis poner el stop loss, ¿vale? Si Jonathan estás dentro del canal de formación, ¿vale? Vas a saberlo hacer perfectamente, ¿vale? Y si no, pues te invito a que puedas entrar para poderlo comprender. Vale, está en el retroceso del dólar canadiense, tiene que romper esos techos que hay. Hombre, si rompes esta zona de aquí, ¿vale? Si rompe esta zona de aquí tiene una zona de resistencia. ¿Vale? Si rompe esa zona de aquí, tendría que ver hacia dónde, cuál es la siguiente resistencia, que nosotros en la formación sí que la explicamos eso. Si no, aquí lo que tienes es un techo, ¿vale? Estaría volviendo otra vez a buscar lo que es el suelo, ¿vale? Que tendría una proyección bajista. Tiene mucho más probabilidad de tener una proyección bajista que alcista, ¿vale? Pero tenemos que ver realmente, el problema que tenemos ahora son todas las noticias que tengamos con Estados Unidos en base a los aranceles de China, ¿vale? Que como es el dólar, se puede mover bastante en ese aspecto. Vale. Luego Esteban dice que cómo sabes a qué hora cerrar la operación, por lo que hemos estado contando, ¿vale? Es decir, si tú, por ejemplo, llegas y estás analizando un gráfico de 1 hora, lo ideal es que trabajes en ese gráfico de esa hora para cerrar la operación. No trabajes en un gráfico de 4 minutos, de 5 minutos, ni de 1 minuto, ni de 30. ¿Vale? El gráfico que tú trabajes normalmente es el que tienes que trabajar. Si este mismo gráfico lo vemos en otro gráfico distinto, por ejemplo, gráficos de 1 hora, de un día, ¿vale? El resultado va a ser totalmente distinto, la estructura va a ser totalmente distinta y el punto de entrada y el punto de salida va a ser totalmente distinto. Así que si trabajamos en gráfico de un día, tenemos que establecerlo en base al gráfico de un día. Si trabajamos en gráficos de 1 hora, en base a ese gráfico de esa hora, ¿vale? Pero siempre en el gráfico en el que estéis trabajando vosotros, ¿vale? Y Jonathan me ha escrito que gracias, de nada, hombre. Y sí, puedes entrar en nuestro curso. Lo voy a poner ahora en el canal gratuito, ¿vale? En el mismo el canal donde habéis entrado, perdonad, para uniros a este seminario vais a tener un enlace donde podéis uniros a la formación. ¿Qué es lo que damos en la formación? La formación vais a tener una plataforma donde tenéis subido muchísimos vídeos, ¿vale? Muchísimos vídeos desde una parte inicial, de por ejemplo saber qué es un largo y qué es un corto, hasta estrategias un poquito más complicadas, ¿vale? Es decir, y luego además estamos preparando bastante contenido nuevo que vamos a ir subiendo a lo largo de estas semanas para que ya tengáis algo más de contenido actualizado. Pero además de ello, lo bueno que tenéis son los seminarios, que igual que estamos haciendo seminarios en vivo con estrategias, ¿vale? Con el mercado abierto y operativa real, ¿vale? Para que podáis seguirlo. ¿De acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí, ¿vale? Ahora os pongo el enlace para que os podáis unir y cualquier duda que tengáis, pues ya sabéis que nos podéis contactar y la resolveremos con muchísimo gusto. Venga, un saludo a todos.